pero todo está controlado por la mente, ¿sí? Nuestra máquina es perfecta y lo único que tenemos que hacer es ganar humildad y preguntarse por qué la máquina se está comportando así, conflictos que desarrollan enfermedades cuando, por ejemplo, no podemos ejecutar nuestras creencias. Dice, cuando una persona está enferma, necesita carne animal y si puede ser roja. Vale, buenas noches, entramos en directo un día más en el programa de La Casi Solución porque para que se solucione este caos mundial hace falta tu colaboración y supongo que por eso habrás llegado hasta este vídeo. Quiero comprobar un momento que el sonido es correcto. Vale. A ver. Vale, parece que es correcto. Deciros que he cambiado la hora del directo. Ahora será los miércoles a las 8 en vez de a las 10, porque a las 10 me parece muy tarde y llego muy cansada y con poca energía. Y no merece la pena al final, porque si es algo que realmente le quiero entregar pues pasión y dedicación, si llego con las energías mínimas, pues no tiene ningún sentido. Vale, pues nada, nos metemos en el lío. El otro día nos quedamos en esta parte que decía que cada parte del cerebro, ¿sí? La parte más primitiva, luego la parte que segundo evolucionó y finalmente la última, que pusimos una imagen en internet de cómo se estructura el cerebro en sus tres partes según su evolución, cómo se manifestaba la enfermedad de cada órgano según por qué parte del cerebro estaba controlada, ¿no? Entonces, decía el texto, tener en cuenta el aspecto histiológico representa un modo de ver las cosas totalmente nuevo, que por lo que sé no ha sido considerado jamás, aun siendo tan fácil y lógico. Es decir, hasta día de hoy, a nivel oncológico sobre todo, nunca se ha relacionado el tipo de célula que está afectada en la patología con el sentido biológico que hay detrás. Es decir, cuando en la evolución aparecen en orden cronológico los diferentes tejidos, lo hacen con un sentido. Los primeros tejidos que aparecen son los de los órganos básicos. Después vienen los tejidos de órganos secundarios para la vida. Y finalmente aparecen los tejidos en referencia a los órganos que cumplen funciones más elevadas y complejas, que hacen que el ser humano sea como es. Entonces, ¿cuál es el comportamiento en sentido evolutivo de estas células? Es decir, son células que son que son esenciales o son células secundarias, ¿no? Eso es muy importante para saber por qué se multiplican en algunas enfermedades y por qué se autodestruyen en otras patologías. Dice, en la nueva medicina tenemos dos grandes ámbitos de coordinación. El primer ámbito corresponde a la correlación entre la psique, el cerebro y los órganos. El segundo, en la correlación entre modelos de comportamientos y conflictos en relación a las hojas embrionales correspondientes. Vale, si esto ya lo habíamos leído, pero bueno, lo repasamos. Es decir, por un lado, la nueva medicina establece un orden lógico de comunicación entre la psique, el cerebro y los órganos.
Entonces, nada, nada, nada escapa a la mente. Nada es aleatorio, nada es casualidad. Otra cosa es que sea un programa de la mente muy, muy, muy automático, ¿vale? Y al cual conscientemente nos vemos que no tenemos acceso, pero todo está controlado por la mente, ¿sí? Nuestra máquina es perfecta y lo único que tenemos que hacer es ganar humildad y preguntarse ¿por qué la máquina se está comportando así? ¿Qué causa ha puesto en marcha esto? Para dejar de ponerla en causa. Y el segundo ámbito es una relación entre modelos de comportamiento y conflictos en relación a las hojas embrionales correspondientes. Vamos a entender esto. Los modelos de comportamiento vendrían a ser esas tendencias que hay dentro de los seres humanos condicionados por los años de evolución. Por ejemplo, el modelo de comportamiento dentro de una familia. Por mucho que nos intenten convencer de que podemos ser seres asociales, somos programables al final. Entonces nosotros, con el paso de los años, podemos dirigir al humano hacia los modelos de comportamiento que nos dé la gana. Pero la cosa es cuáles están ahora mismo codificados. Eso es lo importante. Entonces, nuestro modelo de comportamiento en las sociedades desde hace millones de años es agruparnos por familias y dentro de la familia tener una jerarquía y unos roles, ¿sí? El padre abastece y protege, digamos, abastece al nido. Protección es más la madre, abastece al nido. La madre protege al nido. Los niños obedecen a los padres, se ayudan entre los hermanos, ¿sí? Todo este tipo de roles y de comportamientos están codificados en nuestra psique y cuando los alteramos se generan los conflictos. ¿Quiere decir esto que sea malo? No. Gracias a los conflictos la vida tiene sentido y aprendemos, ¿sí? Pero en este proceso de aprendizaje podemos vivir un cambio biológico, un proceso biológico que incluya dolor y que incluya síntomas. Y a eso le llamamos enfermedad. Si eso no se comprende, es cuando eso se acaba convirtiendo en algo destructivo, ¿sí? Es como el que no comprende el modelo de comportamiento de la gravedad. Si tú no entiendes que la gravedad te tira para abajo, tú saltarás un balcón y morirás, ¿vale? Pero no quiere decir que la gravedad te vaya a matar. Quiere decir que tú no has comprendido el modelo y no te has adaptado a él. Entonces dice, nosotros tenemos modelos de comportamientos instalados en nuestra psique por todos los años de evolución. Tenemos el comportamiento de abastecer nuestras necesidades, de huir si vemos un peligro, de desarrollar nuestro propósito, nuestra creatividad, ¿vale? Más adelante veremos que se pueden generar conflictos que desarrollan enfermedades cuando, por ejemplo, no podemos
ejecutar nuestras creencias. Cuando tú a alguien le prohíbes ejecutar su religión o ejecutar su creencia, eso le puede generar una gran desvalorización y a partir de ahí, si eso no se soluciona, empezar un proceso biológico. Por eso, la nueva medicina germánica es una medicina, sobre todo, como decía Hammer, con alma. Porque si nosotros entendiéramos cómo puede llegar a afectar nuestros modelos de comportamiento a nuestra salud, habría muchas acciones que no ejecutaríamos, porque seríamos conscientes de lo dañinas que pueden ser. Dice, estos conflictos se relacionan con las hojas embrionales correspondientes, ¿vale? Entonces, el conflicto de hay un peligro de muerte, tengo que salir corriendo o huir, está relacionado con los pulmones. Te doy más pulmón para que tengas más oxígeno, para que puedas correr más. ¿Sí? Y así con todos los órganos. Dice, sin embargo, podemos considerar un tercer ámbito de coordinación más vasto, a nivel cósmico, y que se compone por una parte de distintos modelos de comportamiento y conflictivos en el sentido más literal, familia, estirpe, manada, grey, etc. Y por otra parte, el crecimiento y la evolución simbiótica con las otras razas, especies y criaturas del universo durante millones de años. Estamos todos conectados. Y la clara evidencia de eso son, uno, la alimentación, ¿vale? Somos una cadena que unos nos alimentamos de otros, seas vegetariano o seas carnívoro, unos nos alimentamos de otros, porque nuestros programas naturales están conectados. Y por otra parte, por ejemplo, las plantas medicinales. Es explosivamente asombroso cómo cada planta tiene una propiedad en un órgano o en varios. Y los resultados que dan son espectaculares muchas veces. A veces el resultado es más sutil, pero hay otras veces que dices, madre mía, es que ha solucionado el problema o ha ayudado mucho a la solución del problema de ese órgano. Dice, desde este punto de vista es absurdo y escandaloso hablar respecto a nuestros animales como producción de carne o producción animal. Esto va tanto contra cualquier código de nuestra naturaleza que ya no tenemos el derecho de llamarnos hombres hasta que no pongamos en orden esta deformación religiosa de la raza humana. Mis adversarios quieren ridiculizarme. Para Hammer incluso los animales tienen alma. ¿Quién se puede creer algo así? Estoy convencido. De hecho, lo vemos cuando los animales tienen un conflicto igual que el del hombre. Y si consideramos nuestra alma como la integral de todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflicto, ¿por qué no podemos aceptar que también nuestras cocriaturas, los animales, incluso todo el cosmos de los seres vivientes, posean un alma? Igual que hoy en día no se acepta la idea de la esclavitud, de la misma manera espero que en unos años se considere inaceptable la cínica consideración que se tiene hoy de los animales. Cuando él se refiere a que tratamos a los animales como si no tuvieran alma, no se refiere a que no comamos carne, porque él de hecho en sus posteriores investigaciones se da cuenta que la proteína animal, por el curso biológico del humano y la simbiosis que ha habido entre los animales, nosotros hemos evolucionado con la carne y la proteína animal es la que alimenta al cerebro, ¿sí? Y él lo dice,
dice, cuando una persona está enferma, necesita carne animal y si puede ser roja, porque cuando el cuerpo se está reparando necesita muchas dosis de proteína animal y muchas dosis de azúcar. Solo en ese caso recomienda altas dosis de azúcar. Lo que se está refiriendo es que nosotros deberíamos venerar a los animales que nos comemos. Deberíamos de tratarlos con todo el amor del mundo, criarlos, amarlos, darles un hogar, darles el respeto que se merecen por nutrirnos y alimentarnos. Y entender que es el ciclo biológico. Una ave, cuando se come un gusano, no siente sufrimiento. Simplemente entiende que es el ciclo. Tampoco le da la psique para adorarlo. Pero los humanos, como nuestra psique es programable y compartimos el cerebro límbico con los animales, mamíferos sobre todo, como vemos que sufren, empatizamos con ellos y vemos que comérnoslo es doloroso. Y puede ser doloroso. Y puede ser que nuestro destino sea ir hacia un mundo vegetal o ir hacia un mundo donde no haya que sacrificar animales que sienten. Pero actualmente nuestra biología exige la proteína animal. Y al final esto es una opción de cada uno, como quiera alimentarse, ¿no? Pero si vas a dirigirte hacia una dieta totalmente vegetariana, debes de tener especial cuidado de hacerlo poco a poco y de ir sintiendo mucho tu cuerpo y de ir viendo si realmente te sientes con energía, te sientes saludable, te reparas de tus lesiones biológicas, etc. ¿Vale? Pero lo digo, pues quería aclarar este punto porque podéis pensar que Hammer abogaba por ser vegetarianos y no es así. Él abogaba por un consumo de carne bastante alto. Incluso él dice que las plantas tienen alma y lo que no va a ser es que nosotros ahora nos sintamos mal también de que las plantas tengan alma y nosotros las estemos sacrificando, porque las necesitamos alimento físico ahora mismo. Así es nuestra biología ahora y debemos de entender que el ciclo es así. Dice, la nueva medicina no es una doctrina de fe, como lo son los dogmas de la medicina dominante, por cuya falta de respeto se puede sufrir la prohibición de practicar una profesión, ser psiquiatrizado o marcado para siempre, mandado a prisión, aunque sea por una visión biológica global que se puede probar científicamente y reproducir en cualquier momento y en cualquier caso. Realmente se trata de un todo y no se puede imaginar una cosa sin la otra. Cuando dice que no es una doctrina de fe, se refiere a que no está basado en cosas que no se puedan comprobar, sino que está basado en hechos comprobables. Pero que la medicina actual está en una mentalidad en la que todo lo que se salga de las creencias impuestas y de la idea que quiere que predomine, todo el que intente ir en contra de eso sufrirá la prohibición y será perseguido. A Hammer lo encerraron en la cárcel, por no contar miles de historias que van llegando. El otro día, Lulu Bedard, que fue una discípula de Hammer, que yo la tengo en el correo y ella va mandando cada
cada día va mandando un correo. El otro día exponía el caso de un policía que le detectaron cáncer de no me acuerdo qué. Y entonces fue al médico y el médico le dijo pues, que tenía que hacerse tal operación, tal tratamiento, tal cual. Y él consultó con Lulú. Lulú le explicó, pues este es tu conflicto, deberías de buscar una solución a este ámbito de tu vida y después te pasará esto, esto y esto. Intenta vivirlo así, modularlo con esta planta y con la otra y pasarlo. No caer en pánico sobre todo para que no se activen los tubos colectores del riñón y no generar más conflictos, ¿vale? Para que se pueda curar del todo. Dice que volvió y cuando volvió, al cabo del tiempo, y estaba curado de la patología, le dijo el médico, él le explicó lo que había pasado y le dijo, eso no es posible. Como tú me dices que has experimentado esta patología y te has recuperado, no es posible. Básicamente le dijo, estás loco y esto es una consecuencia del tratamiento que te ha dado esta persona X. Hay que meterte en psiquiatría. Presionado por la familia y todo, él estaba solo, era el único que tenía esa visión de la vida, acabó psiquiatrizado y empastillado y acabó muriendo. Entonces, situaciones de estas dramáticas y lógicas hay muchísimas, muchísimas, porque nos encontramos en el gran problema de que las personas no conocen esta ciencia. Las pocas que la conocen tarde, la conocen cuando están enfermas. Y cuando tú estás enfermo, no te ha dado tiempo a comprobar que esto es así. Entonces tienes que hacer un acto de fe. Y el acto de fe no sirve porque nosotros solo podemos confiar en lo que sabemos que es real. Y si no te ha dado tiempo a comprobar las leyes, a ver los patrones, a ver cómo evoluciona el cuerpo en una patología, no puedes saberlo. Entonces, aparte de que tienes que hacer un acto de fe, te encuentras solo, porque toda tu familia, todo tu alrededor, tu médico, todo el mundo te va a decir, eso no es así, eso no es así, eso no es así, sigue este protocolo, sigue este protocolo, sigue este dogma, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Y eso hace que el paciente que está en una situación crítica porque está sufriendo dolores y de incapacidades y tiene a su alrededor cero apoyo, no puede avanzar en el camino de la nueva medicina. Dice, incluso la distinción conceptual entre psique, cerebro y órgano es ficticia hoy en día académicamente. Hoy, vete a cualquier universidad, vete a cualquier máster, vete a cualquier hospital. Por un lado tratan las enfermedades de la mente y por otro lado tratan las biológicas. Pero en ningún sitio oficial existe una explicación que relacione a ambas. Por eso, en los últimos años, vemos proliferar la medicina alternativa por todas partes, porque es tan evidente, es un hecho tan claro ya, que la psique, el cerebro y el órgano están relacionados, que la gente necesita respuestas. ¿Y qué pasa? Que ahí es cuando cuando ya empiezan todos los que quieren que todo siga igual, a meter terapias alternativas que realmente no siguen hechos y vuelven a ser creencias y vuelven a ser religiones. Todo eso ocurre por una falta de rigurosidad, por una falta de compromiso por parte no solo del personal académico, sino de todos, de investigar,
realmente cómo funciona la naturaleza humana. Y sobre todo, es falta de corazón, es falta de amor, porque no todos podemos investigar con el detenimiento que requiere la biología humana, porque alguien se tendrá que dedicar a construir casas, alguien se tendrá que dedicar a tejer vestidos, alguien se tendrá que dedicar a cultivar. Pero cuando la medicina no se hace desde el corazón, puramente desde el corazón, no hay verdad. Es imposible llegar a la verdad porque tenemos miedo de romper las creencias que se nos han sido instaladas de pequeños. Tenemos miedo de perder un trabajo, tenemos miedo de que nos rechace la sociedad, tenemos miedo de fallar y morir y que se mueran nuestros pacientes, que ya se mueren, pero imagínate que en vez de morirse el 90% se muere el 91%. ¡Oh, no! Pero solo siendo honestos con nosotros mismos podremos decir: la medicina actual no funciona, no cura, mantiene en la enfermedad o mata, y en casos muy puntuales ayuda. Si es cierto que hay cirugías puntuales que ayudan y hay máquinas puntuales que ayudan. Eso es cierto, pero no es la gran mayoría, como nos quieren hacer creer. Prosigue. Realmente se trata de un todo y no se puede imaginar una cosa sin la otra. La nueva medicina es un sistema global y lógico donde la mayor parte de las enfermedades aparecen de un modo sensato. Antes, por ejemplo, no conseguíamos encontrar ningún sentido para las denominadas enfermedades como, por ejemplo, los síndromes, que es la aparición al mismo tiempo de varios síntomas. Así, por ejemplo, la esquizofrenia es solamente la aparición contemporánea de dos o más conflictos biológicos, cuyos focos de Hammer se encuentran en distintos hemisferios cerebrales. Quien no recuerde lo que es un foco de Hammer, que vaya al primer vídeo de medicina germánica. Allí está explicado. Las depresiones son conflictos de territorio con balance hormonal o conflictos sexuales en las mujeres zurdas. Otra cosa que descubre Hammer es que si tanto el hombre como la mujer no están balanceados hormonalmente, es decir, las hormonas en su cuerpo no están en los niveles naturales que evolutivamente la naturaleza ha diseñado para el equilibrio del hombre y de la mujer, los procesos biológicos de emergencia, es decir, las enfermedades, no se manifiestan igual. ¿Sí? El cuerpo es como que coge otra vía si hay un desbalance hormonal. ¿Vale? Dice también el lupus eritematoso, hasta ahora temido como pocas otras enfermedades, es simplemente la actividad al mismo tiempo de algunos contenidos conflictivos determinados. La leucemia es la segunda parte del programa especial biológico sensato, la parte de la fase de reparación tras un cáncer de huesos. El infarto cardíaco es la crisis epileptoide durante la fase de reparación tras un conflicto de territorio. La gota es la presencia al mismo tiempo de leucemia y conflicto del prófugo activo o carcinoma de los túbulos colectores renales. Y así todo. Dice, cuando podemos reconocer el mecanismo de las interacciones, entonces la curación no es difícil.
La esquizofrenia es una enfermedad que se puede sanar completamente. Ya tras la conflictiólisis, es decir, tras la solución de uno solo de los dos conflictos, el paciente ya no tiene la mente dividida. Tras la solución, posiblemente definitiva, de los dos conflictos, estará completamente sano igual que una persona que siempre haya tenido buena salud. Con los conocimientos de la nueva medicina, no siempre podremos resolver los conflictos y algunas veces incluso tendremos que evitar hacerlo. Sin embargo, conociendo los conflictos, podremos curar a la mayor parte de los enfermos, aunque no a todos. Todas estas nuevas posibilidades del conocimiento y de la capacidad terapéutica derivan de la comprensión de las 5 leyes biológicas. La quinta ley biológica, la denominada quinta esencia, es un desarrollo de las anteriores 4 leyes biológicas de la nueva medicina. Es, por lo tanto, la primera vez que nos encontramos frente a una medicina que es altamente científica y al mismo tiempo humana, con corazón y manos calientes, válida tanto para el hombre como para los animales y plantas. Incluso para cualquier organismo unicelular, así que en principio es para todo el cosmos. Esto significa, hoy por primera vez podemos entender realmente a los otros seres vivientes, los animales y las plantas, en el verdadero sentido de la palabra. Podemos comunicarnos con ellos en el pensamiento, hablar con ellos sin usar palabras. Bien entendido, esta nueva dimensión de la comprensión interanimal e incluso cósmica se basa en las leyes científicas naturales reproducibles en todo momento. Seguidamente, añado una tabla en la que he contrapuesto las diferencias más importantes entre la nueva medicina y la medicina clásica. Cuando dice de que ahora podemos entendernos realmente con otros seres vivientes sin necesidad de hablar, es que ahora, viendo los síntomas, cuando el cuerpo hable, cuando la biología hable, podremos saber qué conflicto está experimentando el otro ser viviente. ¿Sí? Y ahora no hace falta palabras. Dijo Jesús, ¿no? En la Biblia. Por los hechos los conoceréis. Y luego se habla de la Torre de Babel, que la Torre de Babel simboliza la mentira, digamos, es decir, la tergiversación de la realidad, de lo que es verdad, de los hechos, a través de la palabra. Porque nosotros tenemos el libre albedrío de mentir si queremos. Podemos decir con las palabras cosas que realmente no son. Y de hecho, Hammer, él dice, cuando yo le pregunto a mis pacientes qué le ha pasado, qué cosa grave considera que le ha pasado en los últimos meses, la gran mayoría dicen nada. Porque se mienten a sí mismos. No es que se mientan voluntariamente, es que no son conscientes de lo que realmente les afectan las cosas. Y no se ha hecho un trabajo introspectivo de silencio y de dejarse hablar seriamente por uno mismo y de decir, ¿qué ha sucedido hoy? Hoy me he sentido mal por esto, me he sentido bien por esto. Todos hacemos como que lo tapo y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y luego no puedes acordarte de lo que te ha ido afectando porque lo has ido tapando con parches. ¿Acaso que no sea muy, muy drástico? Que entonces sí que somos conscientes, digamos.
Pero los hechos no mienten. Yo te puedo decir, estoy bien, pero si no sonrío, si no me río, si no tengo motivación por nada, si hago actos autodestructivos, yo no estoy bien, porque esa no es la definición de estar bien. Si yo te digo que te quiero, pero no te presto ningún tipo de atención, no me ofrezco para ayudarte, no te quiero. Yo puedo creer que te quiero incluso, pero me estoy autoengañando, porque esa no es la definición de querer. Entonces los hechos permiten la verdadera comunicación. Vamos a ver la tabla comparativa. El criterio de visión del mundo. ¿Cuál es la visión del mundo de la medicina clásica? La que tenemos hasta ahora. Es una visión mecanicista materialista del mundo del siglo XIX. Parte todavía hoy del presupuesto de que las causas patógenas se encuentran dentro o cerca de la célula. La famosa teoría de la patología celular de Virchow. Es una medicina que se basa en la especialización, unidad siempre más pequeña, por ejemplo, genes, o su manipulación, virus o parte de virus. ¿Cuál es la nueva visión del mundo de la nueva medicina? El cosmos del hombre, el animal y las plantas. En la naturaleza se manifiesta lo divino con las 5 leyes biológicas. Todos los seres vivientes tienen alma. Dado que en realidad todo es uno y una cosa no se puede concebir sin la otra. Visión de conjunto, sinopsis. Mientras la medicina clásica intenta dividir, cortar al ser humano en el máximo de cachos posibles y curar un cacho, curar el cacho donde parece que está el síntoma, la nueva medicina intenta unir el conjunto de todo aquello que consideramos el ser humano y equilibrar todas las partes. La medicina clásica te cura el sistema cardíaco, te cura el sistema digestivo, te cura el sistema depurativo, pero no mira por qué uno se ha desequilibrado, cuál es su coherencia con el resto. En cuanto a pensamiento, en la medicina clásica el pensamiento es monodimensional, conoce solo un nivel, el nivel del órgano o de la célula. En este sentido, también el cerebro se considera un órgano. Pensamiento lineal exclusivamente. En la nueva medicina, el pensamiento es pluridimensional. Conoce 3 niveles, la psique, el cerebro y los órganos. Pensamiento en diferentes circuitos o ámbitos de coordinación, igual a pensamiento correlativo. Definición del concepto de enfermedad en la medicina clásica. Defecto, molestia, avería de la naturaleza, células enloquecidas, proliferaciones insensatas, autodestrucción del organismo, maldad. La medicina clásica legitima continuas intervenciones reguladoras en todos los procesos. La medicina clásica tiene una visión de que la enfermedad es la maldad de la naturaleza manifestándose en nosotros y nosotros debemos corregirlo con intervenciones desde fuera que lo regulen. En la nueva medicina, la enfermedad es una parte de un programa especial biológico y sensato de la naturaleza. Tratamiento médico. En la medicina clásica encontramos las operaciones. En la nueva medicina encontramos
Dar ayuda estando junto al paciente y dando explicaciones, motivos, visión de las causas de la enfermedad y comunicando el proceso de curación que seguirá. Estar atentos hasta que la naturaleza ha cumplido su trabajo. ¿Cómo vemos al paciente desde la medicina clásica? Desde la medicina clásica el paciente es el que aguanta, sin derecho a hablar, porque no entiende nada de medicina. El médico asumirá la responsabilidad del paciente, aunque realmente no lo hace. En la nueva medicina, el paciente es el jefe del proceso. Se le deja hablar y comunicar, ya que solamente él tiene la responsabilidad de su cuerpo. Puede tomar por él mismo las decisiones. ¿Qué terapia se sigue desde la medicina clásica? Es una terapia de modo sintomática, en base a los conocimientos estadísticos de los protocolos internacionales, por ejemplo, la quimio. En la nueva medicina, la terapia se basa en las causas, en los 3 niveles, individualmente, siguiendo la naturaleza o siguiendo el programa especial biológico y sensato. Las causas de la enfermedad. ¿Cuál es la visión de las causas de la enfermedad según la medicina clásica? Son causas desconocidas. Se suponen solo a nivel orgánico. En la nueva medicina germánica, las causas de la enfermedad son conocidas y son el DHS, que es el detonante, el conflicto que detona la activación del programa biológico sensato. Adquisición de conocimientos. En la medicina clásica, los conocimientos se adquieren por estadística, por probabilidad. En la nueva medicina germánica, los conocimientos se adquieren por empirismo, por leyes biológicas. Cada caso individual es reproducible al milímetro científicamente. Entramos en el punto 5, que es la explicación detallada de la ley férrea del cáncer, la primera ley biológica de la nueva medicina. La ley férrea del cáncer es una ley biológica descubierta empíricamente que hasta ahora ha demostrado que es exacta, sin excepciones, en más de los 30.000 casos que he estudiado. La ley férrea del cáncer es un sistema superdeterminado de 3 funciones correlativas, por las cuales, si se conoce bien uno de los 3 niveles, se puede deducir y determinar con precisión los otros 2. Hablamos de psique, cerebro y órgano. La ley férrea del cáncer dice, primer criterio, todo programa especial, biológico y sensato, a partir de ahora titulado como EBS, se origina por un DHS, síndrome de Dirkhammer, lo que equivale a decir por un shock inesperado, extremadamente agudo, dramático y vivido con sentimiento de aislamiento. Estos son los requisitos para que un evento en tu vida provoque un programa biológico y sea codificado en el cerebro como un shock. Tiene que ser inesperado, extremadamente agudo, dramático y vivido con sentimiento de aislamiento, que se produce al mismo tiempo o casi al mismo tiempo en los 3 niveles, psíquico, cerebral y orgánico. Es decir, el shock, la descarga eléctrica, digamos, la padece la psique, el cerebro y el órgano a la vez. Segundo criterio. El contenido del conflicto determina en el instante del DHS tanto la localización del programa biológico en el cerebro, haciendo el foco de Hammer, como la localización orgánica
del tumor o enfermedad oncoequivalente. Es decir, el contenido del conflicto, a qué modelo de comportamiento está asociado ese conflicto, determina en el momento del shock la localización del foco de Hammer, ¿sí? Es decir, determina desde el inicio qué parte del cerebro va a llevar a cabo ese programa biológico y, por lo tanto, en qué órgano se va a llevar a cabo ese programa biológico. Por último, el tercer criterio de la primera ley férrea del cáncer dice que el desarrollo del programa en los 3 niveles, psique, cerebro, órgano, es sincrónico, desde el DHS hasta la solución del conflicto, que lo llamaremos a ese momento conflictiólisis, incluida la crisis epiléptica o epileptoides al final de la fase PCL de reparación y el regreso a la normalidad, normotomía. Es decir, todas las fases del proceso biológico, que son distintas, luego veremos que está la fase de conflicto, cuando se soluciona empieza la fase de reparación, pero la fase de reparación se subdivide en 2 fases, ¿vale? La posconflictiólisis A, luego hay una epicrisis, que es la crisis esta epileptoide, y luego la fase de reparación B, hasta que se vuelve a la normalidad. Estas fases las sufren los 3 niveles. Las sufre la psique, las sufre el órgano y las sufre el cerebro. Las 3 partes la viven. Especifiquemos un poquito más el primer criterio de la ley férrea del cáncer. El descubrimiento de la ley férrea del cáncer comenzó con la muerte de mi hijo Dirk, que, golpeado mortalmente por un príncipe italiano frente a la isla del Caballo, cerca de Córcega, en el alba del 18 de agosto de 1978, en condiciones terribles, murió entre mis brazos en la clínica universitaria de Heidelberg casi 4 meses más tarde, el 7 de diciembre de 1978. Enfermé entonces de un carcinoma testicular, más exactamente de un teratocarcinoma intersticial del testículo derecho. Intenté oponerme a los catedráticos de Tübingen que aconsejaban operar el testículo tumefacto. Ya en aquel tiempo tenía la vaga sospecha de que, a causa de la muerte de mi hijo, me había sucedido alguna cosa relevante a nivel corporal, porque antes de entonces jamás había estado seriamente enfermo. El corte histológico evidenció un teratocarcinoma intersticial. Tras mi convalescencia, decidí investigar a fondo mi suposición en cuanto que pudiera. La ocasión se presentó en 1981, cuando comencé a trabajar como médico jefe interno en una clínica de oncología. La ley férrea del cáncer, descubierta el verano de 1981, parecía al principio que solo era válida para los cánceres de tipo ginecológico, pero enseguida resultó que se podía aplicar a todos los tipos de cáncer. Al final vi que efectivamente todas las denominadas enfermedades eran o bien cánceres o enfermedades oncoequivalentes, es decir, algo parecido al cáncer. Por lo tanto, era lógico que la ley férrea del cáncer se pudiera aplicar a todas las enfermedades consideradas en medicina. Esta ley vale para toda la medicina. Su nombre no se ha cambiado, aunque bien se podría llamar ley férrea de toda la medicina. Definición del concepto conflicto en la ley férrea del cáncer. Un conflicto siempre se debe poder definir de tal modo que la definición pueda valer en líneas generales para todos los seres vivientes. Yo, con la palabra conflicto, conceptualmente entiendo conflicto biológico.
Un profesor universitario de psiquiatría, como ya hemos mencionado, fue interrogado por el juez, que quería saber cómo definiría en su lenguaje, por ejemplo, el conflicto sexual que el doctor Hammer había encontrado en un proceso conflictivo en el que la mujer había cogido al marido infraganti y ahora presentaba un foco de Hammer encima del oído izquierdo. Respuesta: lo llamaría una ofensa narcisista. Mi contrapregunta fue: ¿usaría usted los mismos términos para definir un conflicto semejante en mi perra? Porque los perros no tienen la capacidad de ser narcisistas, porque no pueden razonar si quieren sentir envidia y ser egoístas o no. Un perro es puro instinto biológico. Entonces, tú no puedes decir que si un perro pilla a su... Es que los perros no tienen ni siquiera concepto de marido ni de mujer. Entonces, si mi perra también tiene un foco de Hammer en el oído izquierdo y tiene la misma patología tumoral, ¿me vas a decir que ha sufrido una ofensa narcisista? No puede ser. Por eso Hammer dice que es un conflicto biológico. No hubo respuesta. Dice: aquí nos caemos del burro. Nuestras definiciones de conflicto en la medicina oficial siempre se han producido de un modo religioso, filosófico, psicoanalítico, justo, dogmático. Para mí no existen dogmas que puedan limitar una ciencia. Si descubro que el hombre y el animal se enferman por un mismo tipo de conflicto biológico y que se pueden observar los mismos procesos y las mismas modificaciones en el ámbito psíquico, cerebral y orgánico, entonces las conclusiones, las reglas o las leyes tienen que adaptarse a estos hechos y no viceversa. En el sistema conceptual de la nueva medicina, el conflicto no se entiende, por lo tanto, en el sentido del denominado psicoanálisis, es decir, como una construcción llevada por decenios de una constelación conflictiva, sino como un conflicto biológico. Este conflicto biológico, que en el momento del DHS ataca al hombre y al animal como si cayese un rayo encima, se produce instantáneamente y causa un foco de Hammer en el cerebro, dando inicio al programa especial biológico en el organismo entero. Obviamente, también la personalidad entera se ve involucrada en el contexto de un conflicto biológico. Pero en general, eso no es un factor decisivo. Puede bastar una única palabra, por ejemplo, cerdo, dicha durante una pelea violenta con la suegra a causa de los niños, para producir un DHS. En ese mismo instante se define el contenido conflictivo percibido por el paciente. Este, por ejemplo, enferma de un conflicto de no poder marcar el territorio, con un foco de Hammer a la derecha preinsularmente, y a nivel orgánico de una úlcera de la mucosa de la vejiga. Desde ese momento, todos los elementos de la pelea de este conflicto biológico transcurren en esta vía de contenido conflictivo. La suegra también habría podido gritar imbécil. Entonces el paciente habría podido sufrir un conflicto de desvalorización personal y el resto de la pelea habría tenido como base la falta de autoestima del paciente, que se preguntaría si es imbécil o no. Habría tenido una vía conflictiva completamente distinta. El conflicto biológico se decide en el instante del DHS, es decir, en ese segundo se define el contenido conflictivo en cuya vía, a su vez, transcurre todo el conflicto biológico. Una mujer, por ejemplo, que ha cogido a su marido infraganti, no debe necesariamente sufrir un conflicto biológico sexual, ni cualquier otro conflicto biológico.
sufrirá un conflicto solo si tiene que enfrentarse a una situación en uno o más aspectos inesperada. Cuando después se llega a un DHS, existen una serie de distintos contenidos conflictivos posibles. Primera posibilidad. La paciente en el DHS vive la situación como conflicto biológico sexual de no ser poseída, de no aparearse. A nivel cerebral, sufrirá un foco de Hammer a la izquierda preinsularmente. A nivel orgánico, una úlcera de la mucosa del cuello del útero, con el consiguiente carcinoma, si se trata de una diestra, con úlcera en las venas coronarias del corazón. Segunda posibilidad. La paciente quizás también tiene un amante, ya no ama a su marido. Entonces, en el momento del DHS, vive la situación como una afrenta y una traición por el hecho de que el marido le hace quedar mal delante de los vecinos. En el momento del DHS, sufre un conflicto del nido a causa del partner. A nivel cerebral, un foco de Hammer en el cerebro a la izquierda. Y a nivel orgánico, un cáncer de mama derecha, si se trata de una diestra. Tercera posibilidad. La paciente, en el momento del DHS, experimenta a la joven rival como un conflicto de caída de la autoestima. Ella ha podido darle lo que yo ya no le puedo dar. La paciente, en este caso, sufrirá en el momento del DHS un conflicto biológico de desvalorización de la autoestima, un foco de Hammer en la médula occipital y una osteólisis en la zona de la pelvis con el consiguiente cáncer de huesos. Cuarta posibilidad. La paciente quizás ya pasó la menopausia y reacciona de un modo masculino. Podría, en el momento del DHS, experimentar la misma situación como un conflicto de territorio con un foco de Hammer a la derecha preinsularmente y un carcinoma intrabronquial, o si se trataba de un conflicto de no poder marcar el territorio con el atributo de qué asco, un carcinoma de vejiga, si se trata de una mujer diestra. Quinta posibilidad. A menudo se produciría, sin embargo, un carcinoma de los ovarios, como conflicto de pérdida y con fondo semisexual repugnante, con un foco de Hammer en la zona paramediana occipital. Vemos, por lo tanto, que un suceso, una situación, no se perciben jamás de un solo modo. Solo el modo de vivirlos en el instante del DHS determina el contenido conflictivo y, por lo tanto, las vías sobre las que correrá el resto del conflicto. Estos nexos vuelven absurdas también las propuestas infinitamente ignorantes de los denominados estudios prospectivos. La no convertibilidad de un sistema no es una debilidad científica, sino que deriva forzosamente del hecho de que es casi imposible para un investigador pronosticar con una cierta seguridad en qué dirección o sobre qué vía vivirá o sufrirá el paciente un conflicto pensado prospectivamente. También los parientes más próximos son a menudo muy estúpidos. Se han estudiado, por ejemplo, qué conflicto podría haber causado el cáncer diagnosticado al paciente. A menudo dicen, solo puede haberse tratado de esto o aquello. Si se interroga al paciente frente a sus parientes, a menudo dice, no, eso no me ha afectado para nada. Y eso, que ha causado realmente el DHS y el conflicto, nos deja todos atónitos. Seguidamente, cuando han entendido la cuestión, a menudo dicen, sí, no podía ser de otra manera. Un muy buen ejemplo de esto fue el caso de un paciente de la clínica universitaria de Erlangen, al que pude visitar en su habitación de reposo. Había sufrido un infarto cardíaco agudo, entonces tenía que haber sufrido un conflicto de territorio con DHS. Se nos preguntó cuál había sido el conflicto de territorio.
En presencia del médico del departamento le pregunté cuándo y cuál fue el conflicto de territorio que había sufrido. Su respuesta fue ninguno. Era un hotelero renombrado. En su ejercicio servía a nobles de todo el país. Tenía 2 hijas, una buena mujer, ninguna preocupación de dinero, todo estaba bien. No se podía hablar de ningún conflicto de territorio. Entonces le pregunté desde cuándo había comenzado a adelgazar y la respuesta fue desde hace 6 semanas. Tras el electrocardiograma pude juzgar que el infarto cardíaco no había sido especialmente grave. Calculé, unas 6 semanas antes tenía que haberse producido la conflictólisis, que es la solución del conflicto. El conflicto podía haber durado como máximo 3 o 4 meses. Le dije, hace 6 meses ha tenido que pasar cualquier cosa grave, que le ha impedido dormir por algunas noches, y hace 6 o 8 semanas la cosa se ha solucionado. Sí, doctor, ahora que me lo dice, pero ya no puedo ni imaginarme que una cosa así me haya podido causar un infarto. Había sucedido lo siguiente. La gran pasión del paciente había sido una jaula de pájaros exóticos. Todos sus clientes habituales admiraban esos pájaros. No había escatimado en gastos y había especies muy raras en el grupo. Antes de desayunar iba a la jaula y contemplaba sus pájaros, que durante ese tiempo habían llegado a los 30. Una mañana se acercó como de costumbre y se quedó con la boca abierta. Todos los pájaros habían desaparecido. ¡Ladrones! Fue su primer pensamiento, provocando así un DHS. Los ladrones han entrado en mi territorio. Vinieron los vecinos, examinaron toda la jaula. Al final se encontró un pequeño agujero excavado bajo la jaula. Un experto granjero dijo una única palabra: comadreja. Desde ese momento el paciente solo tenía un pensamiento en la cabeza: capturar la comadreja. Tras algunos intentos fallidos, consiguió que cayera en la trampa. Solo entonces fue posible reconstruir la jaula, a prueba de comadrejas, y adquirir nuevos pájaros. Tras unos 3 meses y medio, todo había vuelto a la normalidad y el conflicto se había resuelto definitivamente. Reflexionando sobre el asunto a posteriori, se acuerda de haber estado muy orgulloso, en el periodo de conflicto activo, de haber perdido un par de kilos, pero desde hacía 6 semanas los había cogido de nuevo, añadiendo otros 2 kilos. Durante toda la conversación el médico del departamento había permanecido sentado allí al lado atónito. Entonces se levantó y dijo: Señor Hammer, estoy muy desconcertado. Quizás se está echando por tierra todo lo que hacemos aquí. En cualquier caso, su demostración me ha superado. Incluso el paciente dijo: si reflexiono ahora sobre nuestra conversación, no habría sabido con qué se me podría haber golpeado más fuerte que robándome los pájaros. Esto no tiene nada que ver con psicoanálisis y conflicto en el sentido psicológico corriente. En el conflicto biológico no importa, de hecho, si el conflicto parece todavía importante, cuando ya todo se ha normalizado. Entonces, en el instante del DHS, el paciente lo ha sentido como tal y eso ha sido decisivo. Seguidamente, el conflicto ha desarrollado una dinámica propia. Alguien, aunque se tratase solo de una pequeña comadreja, había entrado en el territorio del paciente. Habría podido empezar a reparar la jaula inmediatamente, pero no. Eso no le dejaba tranquilo, como se dice normalmente. Solo cuando hubo neutralizado el adversario pudo reconstruir en paz su territorio. Se ve plenamente el drama biológico de este conflicto de territorio. Bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. Seguiremos la charla el próximo día, ¿vale? Por el 5.1.2. Espero que os haya servido. Si alguien tiene alguna duda, la puedes escribir en el chat durante la explicación o ahora, y el próximo día se recogerá y se resolverá, ¿vale? Pues nada, buenas noches.